decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Iniciamos entonces la meditación del tercer artículo del credo. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Continuando en la parte segunda, la encarnación, a partir del numeral 461. Es tan importante que nosotros nos detengamos muchísimo en este misterio de la encarnación del Verbo, porque lo que Jesús fue es lo que nosotros estamos llamados a ser. Él por naturaleza, nosotros por gracia. Esa humanidad de Cristo en la que Él se encarna tiene que verse prolongada en la humanidad de cada uno de nosotros, donde Él quiere hacer lo mismo que hizo en esa humanidad, vivir en nosotros. Por eso, cada una de las verdades que el Catecismo nos presenta en este misterio de la encarnación es para poseerlas. No se trata de un conocimiento intelectual, como cuando yo hago un curso de teología para estudiar, no. Aquí se trata más de un conocer con el corazón. Son verdades para poseerlas, para vivirlas, para meterme en ellas y dejar que ellas se metan en mí. Y con esta intención es que quiero que entremos a nadar en este mar de luz de estas verdades de la encarnación. En el numeral 461, que vuelve a tomar la frase del Evangelio de San Juan 1:14, el Verbo se encarnó, y que antes era costumbre en la iglesia meditar eso 3 veces al día cuando el rezo del Ángelus, y se meditaba de rodillas, y es que así tiene que ser. Si tal vez no tenemos esa posición de rodillas física, que la tengamos con el corazón. Y el Verbo se encarnó, es contemplar el anonadamiento de todo un Dios, de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que no le importó dejar su condición divina para tomar una condición humana, meterse en una humanidad limitada, y por meterse en una humanidad limitada someterse a todo lo que se sometió por nosotros, todo lo que Él hizo por nosotros, y qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Él, a soportar por Él, a sufrir por Él. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. El himno más hermoso que hay sobre este misterio de la encarnación está en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Es la orden, ¿no? Y luego va a explicar cuáles fueron los sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. O sea, no se apegó a esa condición divina. No le importó perderla ante los hombres, porque cuando Jesús vino nadie lo reconoció como Dios, ni nadie le dio la gloria que merecía como Dios, porque Él no había dejado de ser Dios, pero quiso someterse a eso, a que nadie viera su condición divina, la ocultó bajo una humanidad. Se despojó de sí mismo, sentimientos de Cristo, se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo. Por eso es que Él dice en el Evangelio: el que quiera ser el mayor entre vosotros, pórtese como el servidor de todos. Pórtese como el último entre todos. Entonces tiene uno que hacerse esa reflexión. Bueno,
A ver, ¿a quién considero yo el último? Yo sé, a mí siempre se me viene el ejemplo, porque en nuestra cultura, en las casas de familia, regularmente la última persona es la que nos colabora en los oficios de la casa. Así en nuestra cultura eso es. Entonces dice, bueno, yo tengo que portarme como ella. Portarme en el sentido de que, sabiendo ella cuál es su trabajo y cuál es su puesto en ese hogar, lo asume con naturalidad. Nunca espera ser la primera en nada. Nunca espera ser la primera en nada. Ella sabe que si algo se ensució, es ella la que lo tiene que limpiar. Ella sabe que ella no manda a los otros, sino que ella es mandada. Y así vamos analizando. Nosotros tenemos que tomar una condición de siervo. Así, porque Jesús se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El hombre es el siervo de Dios. Por eso María dice, he aquí la esclava, porque se sabe criatura. O sea, Dios es el rey, ella se sabe súbdita de Dios. Jesús vino y tomó esa condición, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como hombre. Aparece como hombre. No es que toma la condición de hombre y busca ver que la gente descubra que Él es Dios. Se las ingenia para que la gente descubra que Él es Dios. No, se somete al cansancio, a la fatiga, al hambre, al sueño, a la debilidad humana, a todo. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Él dice que Él es el humilde, porque humillarse es abajarse, tomar una condición menos de la que mereces, eso es humillarse. Entonces Él sí se humilla porque Él tiene una condición superior al hombre y se abaja al hombre. Dice que en nosotros la humildad es el reconocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el reconocimiento de la verdad? Que no tenemos que abajarnos porque estamos abajo. La verdadera humildad en nosotros es reconocer que somos nada, que es una verdad contraria a la que hoy predica y el mundo está empeñado en enseñar. Es que tú vales, es que tú tienes que hacerte valer, es que te tienen que respetar tu dignidad, es que inflando el hombre. Se sometió obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció hasta la muerte, o sea, obedeció toda la vida. Jesús toda la vida estuvo bajo obediencia. Y esos son los sentimientos que nosotros debemos asumir. La carta a los Hebreos, Hebreos 10 del 5 al 7, habla de este mismo misterio así. Al entrar a este mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Este texto de los Hebreos confirma lo que se nos enseña a través de los volúmenes de Luisa sobre la doctrina de la divina voluntad. Y lo dice la Virgen también en su libro. El sacrificio más perfecto que más agrada a Dios, el que más valor tiene para Él, es el sacrificio de la propia voluntad. El yo mantener mi voluntad sacrificada a la voluntad de Dios. Pero no ya un sacrificio que pesa, un sacrificio de resignación. Bueno, ¿qué vamos a hacer si Dios lo quiere así? Un sacrificio como con dolor, como que porque toca, no hay más que hacer. No, tiene que ser un sacrificio amoroso, porque el verdadero sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio amoroso. Caín le ofrecía sacrificios, Abel le ofrecía sacrificios, pero los sacrificios de Caín no eran gratos a Dios, porque no eran fruto de un corazón que ama. Era un sacrificio como que se considera más una carga, ¿sí?, que una ofrenda. El sacrificio verdadero es el que sale del amor, y este es el que le agrada al Padre. Por eso Jesús lo asume como un sacrificio voluntario. No quisiste sacrificio y oblación. Ya Jesús le había dicho a los profetas, todas las ceremonias de ustedes me dan asco. ¿Sí? Ya no quiero más ni sangre de toros ni de carneros, no quiero más sacrificios. Los detesto, son abominables a mi presencia, lo dice Él en su palabra. Y por eso Jesús le dice, como no los quieres y me has dado un cuerpo, entonces
he aquí vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, porque esos sacrificios no te agradaron. Y este es el camino más perfecto que el católico puede seguir, el de Jesús. Hacer el máximo sacrificio de no querer en adelante hacer más, ni por un instante nuestra voluntad, sino que la voluntad de Él reine en nosotros para todo. Ahí está la perfecta fe. Vamos a leer en el volumen 11, en los libros de antes, la página 196, y en el nuevo, el capítulo 117. Esta mañana me encontré totalmente dentro de Jesús, como si nadara en la inmensidad de mi sumo bien. Este estado de Luisa es el de todos nosotros, porque ya el bautismo nos metió en Cristo. Entonces nosotros estamos en Él, estamos nadando en esa inmensidad. Luego miraba en mí y veía a Jesús en mí, esa doble realidad, yo en Él y Él en mí. Y sentía que todo el ser de Jesús hablaba, los pies, las manos, el corazón, la boca, en fin, todo. Eran voces. Pero no solo esto, lo sorprendente era que estas voces se volvían inmensas, se multiplicaban por cada criatura, y los pies de Jesús hablaban a los pies y a cada paso de las criaturas. Las manos a las obras, los ojos a las miradas, los pensamientos a cada pensamiento de las criaturas. ¡Qué armonías entre el Creador y la criatura! ¡Qué vista tan encantadora! ¡Qué amor! Pero hay, todas estas armonías se rompían por causa de las ingratitudes y de los pecados. El amor era correspondido con ofensas, y Jesús, muy afligido, me dijo: hija mía, yo soy el verbo, es decir, la palabra, y es tanto mi amor por las criaturas que me multiplico en tantas voces por cuantos actos, pensamientos, afectos, deseos, etcétera, hace cada criatura, para recibir de ellos la correspondencia de sus actos hechos por amor a mí. Doy amor y quiero amor, pero recibo ofensas. Doy vida, y si pudieran me darían muerte, pero a pesar de todo yo continúo mi oficio amoroso. Debes saber, sin embargo, que quien vive unido a mí y en mi voluntad, también esta alma nada en mi inmensidad, y toda ella es voz junto conmigo. Así que si camina, sus pies le hablan al pecador, sus pensamientos son voces en las mentes, y así de todo lo demás. Y solo en estas almas yo puedo encontrar como una correspondencia de la obra de la creación desde que dio inicio. Y viendo que no pueden hacer nada por sí mismas, la humildad, para corresponder a mi amor y mantener las armonías entre ellas y yo, entran en mi voluntad y se hacen dueñas y obran en modo divino. Mi amor encuentra su desahogo y las amo más que a todas las demás criaturas. Ahí está un reto. Si yo quiero disfrutar, que no debe ser ese el interés, sino darle a Él el máximo amor. Y solo el máximo amor se lo doy con su voluntad. Pero a cambio, como Él nunca se deja vencer en generosidad, recibimos de Él su máximo amor. Un amor infinito, un amor divino. Es tan importante, ¿verdad? Porque ¿qué es creer en el misterio de la encarnación? Es creer en esto, porque Jesús se encarnó para esto, para prolongar su vida en cada uno de nosotros, para que sus pasos sean mis pasos, su mirada sea mi mirada, y como es Dios, por eso fue hombre Dios, para que teniendo las miradas del hombre, como Dios pudiera hacer esas miradas inmensas, y en sus miradas abrazar las miradas de todos nosotros. Entonces, creer en el misterio de la encarnación es vivir esto. En el volumen 15, el capítulo 4, querida hija, si la concepción de mi madre fue prodigiosa y fue concebida en el mar que salió de las tres divinas personas, mi concepción no fue en el mar que salió de nosotros, sino en el gran mar que reside en nosotros. La concepción de María se dio fuera de la Trinidad, dentro de un mar de amor que salió de la Trinidad. Pero Jesús no fue concebido fuera de la Trinidad, sino en el seno de la Trinidad. Nuestra misma divinidad que descendía en el seno virginal de esta Virgen
y quedé concebido. Es verdad que se dice que el Verbo quedó concebido, pero mi Padre Celestial y el Espíritu Santo eran inseparables de mí. Es verdad que yo tuve la parte agente o actuante, ¿no? Pero ellos concurrieron, o sea que en la encarnación del Verbo, conjuntamente con él, se encarnó el Padre y el Espíritu Santo. Imagínate dos reflectores, de los cuales uno refleja en el otro el mismo sujeto. Se están imaginando, ¿verdad? Uno refleja en el otro el mismo sujeto. Este proyecta en este reflector el mismo sujeto y aquel el mismo. Estos sujetos son tres. El de en medio toma la parte operante, sufriente y suplicante. Los otros dos están junto con él y concurren y son espectadores. Así que podría decir que de los dos reflectores, uno era la Sacrosanta Trinidad y el otro mi querida Madre. ¿Y quién era el que se reflejaba en el uno y en el otro? Ella, en el breve transcurso de su vida, viviendo siempre en mi voluntad, me preparó en su seno virginal el pequeño terreno divino en donde yo, Verbo eterno, debía vestirme de carne humana, porque yo jamás habría descendido dentro de un terreno humano. Por eso María estaba toda llena de la divinidad, era un cofre. Su humanidad era un cofre que encerraba en sí la divinidad, porque Jesús no podía descender en un terreno humano. Por eso Dios se volcó en María. Por eso María, desde su concepción, quedó transformada en Jesús. Lo que nosotros estamos llamados a hacer, ella lo fue desde su concepción. Y reflejándose la Trinidad en ella, yo quedé concebido. Ahora bien, mientras esa misma Trinidad quedaba en el cielo, yo quedaba concebido en el seno de esta noble reina. Todas las demás cosas, por cuanto sean grandes, nobles, sublimes, prodigiosas, incluso la concepción misma de la Virgen Reina, todo se queda atrás. No hay cosa, ni amor, ni grandeza, ni potencia que pueda compararse con mi concepción. Aquí no se trata de formar una vida, sino de encerrar la vida que da vida a todos. No de alargarme, sino de estrecharme para poderme concebir. No para recibir, sino para dar. Quien ha creado todo, encerrarse en una humanidad creada y pequeñísima. Estas son solo obras de un Dios y de un Dios que ama, que a cualquier costo quiere atar con su amor a la criatura para hacerse amar. Pero ahora viene lo más bello, que digo yo que ahí donde uno tiene que quedar, como que dice San Luis María Griñón de Montfort, enmudezca toda lengua. Pero es nada todavía. ¿Sabes dónde resplandeció todo mi amor, toda mi potencia y sabiduría? En cuanto la potencia divina formó esta pequeñísima humanidad, tan pequeña que podía compararse al tamaño de una nuez, pero con todos los miembros proporcionados y formados, que ustedes pueden imaginarse porque ya saben de esas, ¿cómo es que se llama? Cuando las ecografías y las han visto y todo eso. Y el Verbo quedó concebido en ella, la inmensidad de mi voluntad, encerrando a todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras, y ahí estábamos cada uno de nosotros, concibió en ella todas las vidas de las criaturas, y conforme crecía la mía, así crecían ellas en mí. Por eso en el vientre de María estábamos todos nosotros. Por eso Adviento, 25 de marzo, Adviento, son fechas para meditar y entrarnos en este gran misterio de la encarnación. Porque la encarnación del Verbo en el seno de María es la encarnación de cada uno de nosotros. Así que mientras aparentemente yo parecía estar solo, visto con el microscopio de mi voluntad, se veían concebidas en mí a todas las criaturas. Sucedió conmigo como cuando se ven aguas cristalinas que mientras aparecen claras, vistas con el microscopio, ¿cuántos microbios no se ven? Y eso somos, ¿no? Microbios. Mi concepción fue tal y fue tan grande que la gran rueda de la eternidad quedó golpeada y estática al ver los innumerables excesos de mi amor
y todos los prodigios unidos juntos. Toda la mole del universo quedó sacudida al ver encerrarse a quien da la vida a todo, estrecharse, empequeñecerse, encerrarlo todo. ¿Y para hacer qué cosa? Para tomar las vidas de todos y hacer que todos renacieran. Qué grande, ¿verdad? Es ese misterio. Y saber, yo digo, penetrando en ellos, siendo que estos actos son eternos, porque esto está en el acto único de Dios que nunca pasa, esto está ahí, es empezar nosotros a retomar esto, a meternos en fe, como a tomar conciencia en fe de esa encarnación nuestra en Jesús y de todos los hombres, empezar a corresponderle. Cuando la madre queda en embarazo, es empezar a sentir que esa encarnación de ella, sí, es ese bebé gestante, en ese acto único y eterno de Dios, está en Cristo. Porque así como está creciendo en su vientre, ya en Cristo hizo el crecimiento total, solo que apenas empieza a darse en el tiempo lo que en Cristo ya fue. Son verdades. No son imaginaciones, son verdades que tenemos que empezar a poseer y a saborear y a vivir y a entrarlas en el corazón para que nunca se salgan de ahí. Y cuando ya están sembradas en el corazón, ya están echando raíces, ya en todo momento son luz para nosotros. En cada circunstancia se va haciendo luz para nosotros la posesión de estas verdades. Continuamos. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Signo distintivo de la fe cristiana. Pero ¿cuál es la fe en la verdadera encarnación? Miren, la verdadera, esa palabra del catecismo pesa mucho. La verdadera encarnación del Hijo de Dios, que es esta de la que estamos hablando. Porque nos hemos vuelto tan superficiales los católicos, que cuando hablas de encarnación, sí, la encarnación, entonces si acaso voy a misa y ya, y el pesebre y la novena y ya. Pero lo esencial, ¿qué? Lo esencial en la vida es vivir esta encarnación, es agradecerla, es asombrarnos, extasiarnos en ella. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Este es el gran misterio de la piedad. Por eso, cuando uno entiende esto, ¿qué quiere decir el catecismo cuando dice que este es el gran misterio de la piedad? Que en la encarnación del Verbo, Jesús nos manifestó y nos entregó toda su piedad, toda su compasión por nosotros. Ya Él tuvo piedad de nosotros, la máxima piedad. Entonces ya no es pedirle piedad, si ya la tuvo. Señor, ten piedad, si ya la tuvo. Y me mostró de 1000 formas su piedad. Su piedad está ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Acogerme a su piedad, acercarme a ese tesoro de la redención y aprovecharme de todo lo que Él me dejó en la redención, porque ya Él tuvo piedad de mí. Nos toca es acogernos, aprovecharnos de esa piedad, como debemos aprovecharnos. Por eso se llama el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, ese misterio de la piedad. En el volumen 4, en el capítulo 83, amada hija, participa de estas penas. Dice, mi corazón arde por el honor de mi gloria y el bien de las almas. Todo el bien que omiten son otros tantos vacíos que recibe mi gloria y sus almas. Aunque no hicieran el mal, muy importante esto, porque yo, ¿qué pecado tengo? Si yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Jesús dice, al no hacer el bien que podrían hacer, son como aquellas habitaciones vacías en las cuales, si bien son bellas, no hay nada que admirar, nada que hiera la vista, y por lo mismo su dueño no recibe ninguna gloria. Y si se hace un bien y se descuida otro, son como aquellas habitaciones totalmente desiertas en las que apenas si se advierte algún objeto sin ningún orden. Amada mía, participa de estas penas, de los ardores de mi corazón, ardores que siente por la gloria de la majestad divina y del bien de las almas, y trata de llenar estos vacíos de mi gloria, y podrás hacerlo con no dejar pasar un momento de tu vida
que no esté unido a la mía. Esto es vivir la encarnación, porque ya esto se dio en Él, pero mientras yo no me conecte, no recibo lo que ya Él vivió por mí. Con no dejar pasar un momento de tu vida que no esté unido a la mía, es decir, que en todas tus acciones sean oración o sufrimiento, reposo o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, aún en el alimento que tomes, en una palabra, en todo lo que te pueda acaecer, pondrás la intención de darme toda la gloria que en tales acciones deberían darme, y de suplir el bien que deberían hacer y no lo hacen, tratando de reiterar la intención por toda la gloria que no recibo y por todo el bien que omiten. Si haces esto, llenarás de algún modo el vacío de la gloria que debo recibir de las criaturas, y mi corazón experimentará un refrigerio a mis ardores, y de este refrigerio fluirán ríos de gracia en bien de los mortales, pues infundiré mayor fortaleza para hacer el bien. Por esto, esta es la perfecta oración, que va a alcanzar de Dios todos los bienes que las criaturas necesitan, sin tener que enumerárselos. Porque en la medida en que mi vida está unida a la de Jesús, es como cuando un cable eléctrico se conecta a la fuente o al toma. Entra inmediatamente toda la energía por ese cable, y todo lo que está conectado a ese cable, o todo lo que está unido a ese cable, que en el caso nuestro, metidos en su voluntad, como en su voluntad están todas las criaturas quedan conectadas a ese cable nuestro que se conectó a Jesús. Entonces, de estos actos nuestros, hechos para la gloria de Dios, por el bien de las almas, unidos a su voluntad, todos reciben beneficio. El beneficio que necesiten. Si necesitan conversión, los que necesitan conversión sentirán la fuerza para convertirse. El que está afligido y necesita consuelo, recibe el consuelo. El que está desesperado y necesita paz, recibe la paz. El que está bien recibirá más santidad. Todos, hasta los santos en el cielo, reciben gloria y mayor felicidad por un acto hecho en la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso es la más perfecta oración. Entonces no es que no se tenga que pedir, sí, se puede pedir, pero como estamos a lo más perfecto, es como cuando tú estás acostumbrado a usar determinado artefacto o aparato, pero sale uno en el mercado de máxima calidad, lo más perfecto, lo más moderno, lo más completo, y si tienes forma de comprarlo, ¿por qué te vas a quedar con el que ya está siendo superado? Esto es el vivir en la voluntad de Dios. Es un camino de máxima perfección, de máxima santidad, que lo que se viene haciendo no está malo, no, está bien, pero Dios nos está entregando algo mucho más perfecto y mucho más grato a Él, y que le da la máxima gloria, porque es su misma voluntad en nosotros. Y en el volumen 13, el capítulo 24, complementa un poco lo que habíamos leído en el anterior. Hija mía, mira el gran prodigio de la encarnación. En cuanto fui concebido, al formarse mi humanidad, hice renacer a todas las criaturas en mí. Así que mientras renacían, mi humanidad sentía todos sus distintos actos. Toda la vida nuestra ya Él la vivió. En mi mente contenía cada pensamiento de criatura, los buenos y los malos. Cada uno de nosotros vamos metiéndonos, sintiéndonos allí dentro con lo bueno y lo malo. Los buenos yo los confirmaba en el bien, esos pensamientos buenos, Él los confirmaba en el bien. Los rodeaba con mi gracia y los revestía con mi luz, para que renaciendo en la santidad de mi mente fueran partes dignas de mi inteligencia. Los malos, en cambio, hacía una reparación por ellos, haciendo penitencia, multiplicaba mis pensamientos al infinito para darle la gloria al Padre por cada pensamiento de las criaturas. Por eso quiso sufrir tanto en cada parte de su cuerpo, que si contemplamos la cabeza, ¿qué no sufrió la cabeza? El cerebro, cada parte de su cuerpo, porque en cada parte de su cuerpo Él estaba cargando lo que merecíamos por nuestros pecados para repararlos. En mis miradas
en mis palabras, en mis manos, en mis pies y hasta en mi corazón, contenía las miradas, las palabras, las obras, los pasos, los corazones de cada uno. Todo, las enfermedades, los problemas, las preocupaciones, los sentimientos, todo. Y renaciendo en mí, todo quedaba confirmado en la santidad de mi humanidad, todo reparado. Y por cada ofensa sufrí una pena especial, por cada ofensa de cada hombre. Y habiendo hecho renacer a todos en mí, los llevé conmigo durante toda mi vida. Nos cargó. ¿Y sabes cuándo los di a luz? Los di a luz sobre la cruz. En el lecho de mis acerbos dolores, allí fue el parto, nuestro parto. El parto de él, ¿no? Allí fuimos paridos en la cruz. Entre atroces espasmos, en el último suspiro de mi vida. Y en cuanto yo expiré, ellos renacieron a la nueva vida. Todos ellos sellados y marcados con todo lo que hizo mi humanidad. No satisfecho con haberlos hecho renacer, les di a cada uno todo lo que yo hice, para que estuvieran defendidos y al seguro. Defendidos y al seguro, todo nos lo dio. Es que como no hemos entrado a contemplar este misterio, no hemos tomado lo que nos pertenece. Por eso se dice que el fruto completo de la redención solo María lo ha comido y lo ha disfrutado. Nosotros mínimo, pero es porque no lo conocemos, no conocemos todo lo que Jesús nos dio. ¿Ves la santidad que contiene cada hombre? La santidad de mi humanidad jamás habría podido dar a luz hijos indignos y que no fueran semejantes a mí. Por eso amo tanto al hombre, porque es mi parto, pero el hombre es siempre ingrato y llega hasta no conocer a su Padre que los ha dado a luz con tanto amor y con tanto dolor. Yo creo que aquí ya es para seguir en el corazón, meditando. Es todo, nos lo dio todo para que nos sintiéramos protegidos y defendidos. Por eso no cabe miedo en la vida nuestra, ni temor a nada. Estamos defendidos y protegidos. Y esta es la verdadera fe, creer en esto, creer, volver esa verdad luz en mi vida, para que en aquellos momentos en que el espíritu de la mentira quiera, por cualquier circunstancia, de cualquier tipo, enfermedades, problemas económicos, dificultades de relaciones con algunas personas, esposo, hijos, nueras, yernos, cualquier cosa de esas, cualquier tipo de circunstancia difícil, que el espíritu de la mentira trate de infundirme temor, desaliento, desespero, angustia, yo tome esta verdad que es luz, tu palabra es lámpara que ilumina mi sendero, dice el Salmo, y volverla y meditarla y repasarla y decir creo que esto que me has dicho es verdad y creo que en esta circunstancia estoy al seguro, creo que estoy defendido, creo que tú estás conmigo, creo que me vas a dar la sabiduría para salir adelante, creo que la estás viviendo en mí y que tú en mí harás lo que tienes que hacer. Entonces es tomar posesión de esa voluntad de Dios. En el capítulo 464 entramos a considerar el gran misterio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando, si vamos viendo, el catecismo insiste que este misterio de la encarnación es el distintivo de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque muchos que se llaman cristianos niegan a Jesús. Unos dicen que es solo un hombre, sí, con carismas muy extraordinarios, con poderes especiales, un gran profeta, pero hasta ahí. No lo reconocen como Dios. Otros, por el contrario, dicen que Cristo es Dios, pero no reconocen en Cristo al hombre. Unos lo humanizan demasiado, otros lo divinizan, pero la verdad es que Jesús, en cada acto de su vida, cualquier acto, hasta los más simples o los más escondidos, como los de las funciones biológicas, en cualquier acto de su vida, Jesús fue perfecto hombre y perfecto Dios. Eso de decir, pero es que Jesús fue humano, no. Jesús fue humano divino siempre. Esa combinación no se separó en ningún momento
de Jesús. Entonces, esto porque ahorita se están divulgando muchos errores en este sentido. Y esto es lo que el catecismo explica en estos numerales. Dice que la encarnación de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es un misterio que nunca vamos a entender, jamás, porque está por encima de nuestra comprensión. ¿Cómo así que entonces si Dios no sufre, entonces, y Jesús era Dios, entonces ¿por qué sufrió? Porque sufrió como hombre, pero su sufrimiento tenía todo lo de un Dios. Era inmenso, eterno, abarcó a todos los hombres, tenía el peso de lo divino, pero era un sufrimiento humano, pero era un sufrimiento divino, luego era un sufrimiento humano divino. He ahí el misterio. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a las herejías. ¿Cuáles fueron las principales herejías? Fueron el docetismo y el gnosticismo, que el gnosticismo todavía está de moda, ¿no? Esas primeras herejías, el docetismo y el gnosticismo, negaron su humanidad verdadera y se quedaron más en la divinidad. Por eso es que los gnósticos tienen tantos errores y le atacan tanto a las cosas del cuerpo, ¿no? Ellos miran el cuerpo como algo sucio, a unas funciones, una mezcolanza de sexo, de espiritualidad, de todo, pero los grandes errores son esos, desprecian la parte material y se quedan más con la parte espiritual. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en esta encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. En el siglo III aparece Pablo de Samosata y en el concilio reunido en Antioquía, la Iglesia afirma frente a él que atacaba esa verdad, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Jesucristo es realmente la segunda persona de la Santísima Trinidad que toma carne humana. Un Dios en la tierra, no es más. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el 325, confiesa en el credo que ese Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza o sustancia que el Padre, o sea, naturaleza divina. Y condenó a Arrio es el padre del arrianismo, que afirma que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Son las herejías que se tejieron alrededor de esta verdad de Cristo. Sobre esto nos afirma en el volumen 4, capítulo 140, dice este capítulo que la divinidad de Cristo obraba y dirigía en todo la humanidad santísima de Jesús. Y por esto hacía de modo perfecto y divino lo que todo y cada uno debemos hacer. Fíjense, hacía de modo perfecto y divino lo que todos y cada uno debemos hacer. Se hizo hombre para poder hacer todo lo que nosotros hacemos: comer, dormir, sudar, fatigarse, descansar, llorar, sentir frío. Para eso toma la humanidad. Y en cada acto de eso, como Dios, abrazar los actos de todos nosotros. Dice así: ¿quién puede expresar cuántas cosas comprendía dentro de la humanidad santísima? Solo sé decir que la divinidad dirigía en todo a la humanidad. Y puesto que la divinidad en un mismo instante puede hacer cuantos actos quiere en todo el período de la vida, la divinidad, acto único, ¿no? En un mismo instante puede hacer cuantos actos quiera en todo el período de la vida. Siendo así que en la humanidad de Jesucristo obraba la divinidad, comprendía claramente que Jesús bendito en todo el curso de la vida rehacía por todos en general y por cada uno distintamente todo lo que cada uno está obligado a hacer para con Dios, de modo que adoraba a Dios por cada uno en particular, daba gracias, reparaba, glorificaba por cada uno, alababa, sufría, oraba por cada uno. Y así comprendía yo que todo lo que cada uno debe hacer ha sido ya hecho antes por el corazón de Jesús. Y esto es lo que ocurre en el alma cuando ya posee
esa voluntad de Dios. Es esa voluntad de Dios la que dirige toda la humanidad de ese Hijo de Dios que ha dejado reinar la voluntad en él. Esa voluntad de Dios dirige todos sus actos, es la que mira, es la que camina. Y en cada acto abraza a todos los hombres, porque eso es vivir la vida de Jesús, eso es ser Jesús. Y esa es la meta de todo católico, ser transformado en Cristo. Y ser transformado en Cristo es vivir esto, es dejar de ser yo para volverme humanidad. Pero no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer Dios en mí, porque Él es el inmenso, yo soy limitada, Él es el eterno, yo soy temporal, finita. Él es el omnipotente, yo no puedo nada. Entonces, si tomo su voluntad, si dejo que su voluntad reine en mí, todo eso que es Él se me comunica a mí y Él en mí hará todo esto que hizo en la humanidad de Jesús. Ese es el gran misterio de la encarnación en nosotros. Por eso ya en estos, algunos santos hablan de la encarnación mística. Es ya el comienzo de esta vivencia. En el volumen 6, en el capítulo 75, dice que la humanidad santísima de Jesús cubre su divinidad y por eso se debe hacer todo juntamente con Él. Fíjense cuánto nos lo repite. Es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad, es decir, obrar unidos con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la nuestra fuese una sola, para agradarle solo a Él, obrando con sus mismos modos, orientando todo a Cristo, llamándolo y uniéndonos a Él en todo lo que hacemos, como si Él mismo tuviese que hacer nuestras acciones. ¿Recuerdan ese salmo del libro de las alabanzas que dice: si vas a comer, piensa, es Jesús que quiere comer en mí? Si vas a dormir, es Jesús que quiere dormir en mí. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad de Cristo no era otra cosa que una especie de velo que cubría la divinidad. Por lo tanto, obrando por medio de este velo, ya se encuentra con Dios. Si uno traspasa el velo, pues ya entra en la divinidad. Y quien no quiere obrar por medio de la humanidad santísima y quiere encontrar a Cristo, es como el que quiere encontrar el fruto sin encontrar la corteza. Esto es imposible. Y en el volumen 18, capítulo 4, nos hablan todos de esta realidad. Dice: la divinidad, la divina voluntad vivía en el centro de la humanidad de Jesús, y quien vive en ella, vive en este centro. Es automático. Hija mía, no temas. Quien vive en mi voluntad está en el centro de mi humanidad. ¿Por qué la voluntad divina? Porque la voluntad divina está en mí como el sol en su esfera. Y a pesar de que los rayos invaden la tierra, Él no se separa de lo alto, de su centro. Está siempre en su lugar y en su esfera, en su majestuoso trono. Y mientras su luz recorre todo, dominándolo todo, todos le sirven de escabel y todos esperan su benéfica luz. Así se encontraba en mí la voluntad divina, como centro de la esfera de mi humanidad, y de esta partía la luz a todos y por doquier. El alma que vive en mi voluntad está en el centro de mi humanidad, y todo lo que yo hice y sufrí está todo en torno a ella y en su ayuda. Vuelve a decirnos, todo lo que hizo y sufrió está en torno al alma que vive en su voluntad, y está en torno a ella para hacer su ayuda. Si es débil, le suministra mi fortaleza, la de Dios. Si está sucia, mi sangre la lava y la embellece. Sucia por la miseria, por los defectos, por las debilidades. Mis oraciones la sostienen, mis brazos la tienen estrechada y la cubren con mis obras. En fin, todo está en su defensa y en su ayuda. Por eso es por lo que el pensamiento de mis penas es como connatural en ti, porque viviendo en mi voluntad, todas mis penas te rodean como nubes de luz y de gracia.
Mi voluntad en la esfera de mi humanidad ponía como en camino mis obras, mis pasos, mis palabras, mi sangre, mis llagas, mis penas y todo lo que hice para llamar al hombre y darle los auxilios y los medios suficientes para salvarlo y hacerlo volver de nuevo al seno de mi voluntad. Porque si mi voluntad hubiera querido llamar directamente al hombre, éste se hubiera espantado. Por eso quise llamarlo con todo lo que hice y sufrí. Y todo esto eran como tantos incentivos y medios para darle ánimo y hacerlo volver a mis brazos. Todo el que vive mi voluntad, viviendo en el centro de mi humanidad, toma todos los frutos de lo que yo hice y padecí y entra en el orden de la creación. Y mi voluntad cumple en él la plena finalidad para la que fue creado. Y los demás, los que no viven en su voluntad, que no viven en mi voluntad, si bien encuentran los medios para salvarse, no gozan de todos los frutos de la redención ni de la creación. A nosotros se nos está ofreciendo el fruto completo. Fíjense entonces, si Jesús me lo dio todo lo que Él vivió me lo entregó y lo ha puesto a mi servicio, ¿qué puedo yo pedirle? Lo que tengo es que tomar. Tomo su sangre para lavarme, tomo su fuerza en esos momentos de debilidad cuando ya no puedo más. Tomo su sabiduría para encontrar en ella la luz en los momentos de oscuridad, de indecisión, de no saber qué camino coger. Pero ya Él me lo dio todo. Esta es la verdadera fe. Por eso es el dolor de Jesús cuando empezamos a pedirle lo que ya Él nos dio. Sabe que no conocemos ni esto del misterio de la encarnación y de la redención. Es la ignorancia, la falta de conocimiento. Por esto dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, el que enviaste. Que si no lo conocemos, ¿qué gloria le podemos dar a Dios? Si esto no se conoce, no le podemos glorificar, porque no estamos aprovechándonos de lo que Él hizo para nosotros. Vamos al numeral 466. Nestorio, que es otro de los herejes que inicia otra corriente herética en la iglesia, veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Hay que aclarar esto. En Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Dos voluntades, la humana y la divina. Pero hay una sola persona, la divina. En Cristo no hay dos personas, hay una sola persona, la divina. Hay dos inteligencias, la humana y la divina, pero hay una sola persona. Él hablaba de dos personas, es la herejía de Nestorio. San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico reunido en Éfeso atacan esta herejía y dicen que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. Y el concilio de Éfeso en el 431, este mismo concilio proclama que madre de Dios, porque es madre de la persona divina. En Jesús solo hay una persona, no es persona humana. No es persona humana. Él es una persona, sí, es divina. Asume una naturaleza humana, pero es una persona divina. Ahí está el misterio. Eso no fue absorbida sino asumida. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Es esto. María, el Espíritu Santo, de una manera prodigiosa, milagrosa, fecunda el óvulo de María. Y en ese instante, Dios hace que se encarne la segunda persona de la Santísima Trinidad en esa humanidad formada en el vientre de María. Bueno, María llega a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del Verbo, porque Dios crea el alma de cada criatura directamente, ya sabemos que es una verdad de fe. Entonces Dios crea el alma de esa humanidad y entonces la segunda persona asume la humanidad, su humanidad, es la creada.
su humanidad en la creada, porque el Espíritu de manera milagrosa, no, su persona divina. Por eso es el misterio, que no podemos hacer esa separación, ¿sí? Es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Los monofistas, o sea, los que no aceptan, afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo, al ser asumida por una persona divina. No, la naturaleza humana se mantiene. Ese es el misterio, que la unión hipostática que se da entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona. El cuarto concilio ecuménico es el que en Calcedonia enfrenta esta herejía, y aquí lo proclama: enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuestos de alma racional y cuerpo, que es lo que constituye una persona humana, ¿no? Toda persona humana toda humanidad tiene un alma racional y un cuerpo. En Jesús eso fue la parte humana, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Por eso es María Madre de Dios, porque no se puede separar las dos naturalezas de la misma persona. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Esto, Jesús, que es tan bello y tan misericordioso, nos lo deja en la Eucaristía. Esto pasa en la Eucaristía. Cuando la hostia queda consagrada, ya deja de ser trigo y es cuerpo, y deja de ser vino y es sangre de Cristo. Pero sabe vino, pero es sangre, no es vino. Lo que a ti te dan en la comunión no es el trigo, es el cuerpo. Y lo que posa sobre tu lengua no es el trigo, es el cuerpo de Cristo, pero sabe a trigo. Y tiene las mismas características. Ese es el misterio. Igual en el misterio de Dios hombre. En el concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. El quinto concilio, fíjense, todos los primeros concilios se centraron en esta verdad, Dios hombre, porque dio mucho trabajo que aceptar en el misterio, la lógica humana, ¿no? Que siempre quiere encontrar una explicación y quiere acomodar en su reducida mente, en su reducida inteligencia, los misterios de Dios. Ahí está la verdadera humildad. No hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno en la Trinidad. Por tanto, todo, esto es bien importante, vamos a leerlo bien despacio, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. El que miraba era el Verbo y el que caminaba era el Verbo. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. He ahí el misterio, porque entonces viene la lógica humana a discutir, pero ¿cómo así? Y entonces pues no dice que Dios no puede sufrir, y entonces ¿cómo así que Jesús murió y sufrió y era Dios? Yo no entiendo eso, yo tampoco, pero lo creo. Ahí está, no lo vamos a entender, pero lo creo, yo tampoco lo entiendo, pero acepto que nunca lo voy a entender, porque es un misterio que supera mi mente. Me arrodillo y lo adoro, porque es un gran misterio de amor, un invento de amor prodigioso que Él hizo para salvarme, para restablecer en mí esa condición divina que Dios me dio
desde la creación del mundo, para que yo fuera un verdadero hijo de Él, porque era un esclavo del espíritu de la mentira. Que tengo que adorarlo, agradecerlo. ¿Qué importa que no lo entienda? Como puede que nunca entienda cómo así que si mi mamá no podía tener hijos, me tuvo a mí, pues me tuvo y se acabó. No tengo ni que entenderlo. Para los casos que se han dado de ese estilo, Dios lo quiso y listo. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y esto sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Es por eso que se dice que Jesús es Hijo del hombre, lo decíamos, sería verdadero Hijo de hombre, porque fue consustancial con nosotros según la humanidad, en todo, menos en el pecado, según la humanidad. El Hijo de Dios, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que se encarga. Permaneció en lo que era y asumió lo que no era. Esto lo canta la liturgia romana en la fiesta, lo dice San León Magno. Y San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal, te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre, sin dejar de ser Dios, ¿no? Y has sido crucificado. Es que es un misterio. No podía dejar de ser Dios porque todo lo que él tenía que hacer era divino para poder reparar ante un Dios, pero tenía que asumir lo nuestro, y ese es el portento de amor que, como Dios omnipotente, inventa ese prodigio de Dios hombre. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu. Bueno, en estos numerales vamos a meditar en el volumen 16, los capítulos 6 y 8, que nos ayudan a profundizar más esto. O sea, ese misterio de Dios hombre, 6 y 8. Volumen 16. Hija mía, si mi voluntad suprema no hubiera dado entrada a mi voluntad humana en la voluntad divina, mi humanidad, por cuanto santa y pura, no habría podido formar la completa redención. ¿Comprendemos esto, verdad? Por muy pura y santa que fuera su humanidad, no habría podido darle al Padre la gloria que el Padre merecía por todos nosotros. A mi voluntad humana le hubiera faltado la omnividencia y por lo tanto no habría podido ver a todos. Le hubiera faltado la inmensidad y no habría podido abrazar a todos. La omnipotencia y no habría podido salvar a todos. La eternidad y no habría podido tomar todo como en un punto solo y remediar todo. Así que la primera parte en la redención la tuvo mi divina voluntad, que fue la que hizo todo en Jesús y todo en María. La segunda, mi humanidad. Si no fuera por la voluntad divina, la redención hubiera sido de pocos y limitada en el tiempo, porque faltándome la luz de la omnividencia que hace conocer a todos, no habría podido extenderme a todos. Así que para poder formar la redención, no hice otra cosa que abrir las puertas de la voluntad suprema a mi humanidad, puertas que el primer hombre había cerrado. Por eso es el nuevo Adán, porque vino a vivir como Adán debió haber vivido y no vivió. Y dándole campo libre, la hice obrar la redención en el mismo seno de ella. Desde entonces hasta ahora ningún otro ha entrado en mi querer divino, para poder obrar como dueño, con plena libertad, como si fuera suyo, para poder gozar de todo el poder y los bienes que él contiene. Mi voluntad es en mí como el alma es en el cuerpo. Y si para los santos la gracia más grande ha sido el hacer mi voluntad, que como por reflejos ha entrado en ellos, ¿qué será no solo recibir los reflejos, sino entrar dentro de ella y gozar de toda su plenitud? ¿Qué es lo que él quiere hacer ya con nosotros? Esto mismo, ¿no? Que su voluntad se haga vida en nosotros. Y en el capítulo 8, 16, vuelve a explicar lo mismo con otras palabras. Una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. Y esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía al crear al hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios como lo fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura,
le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador. Fue precisamente ella que con vincular su querer al nuestro nos restituyó el honor el decoro, la sujeción y los derechos de la creación. Vamos a leer. ¿Ves cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer? Como mi humanidad no se separó nunca de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba al día de todos los actos de todas las generaciones, y con la voluntad humana los iba reparando y los vinculaba con la eterna voluntad. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. La redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos y mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo, pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, tuve que poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son mucho más numerosas y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. ¿Cómo me fue fácil interpretar la salvación más que reordenarle su interior en mi supremo querer? Yo debía hacer surgir este sol del eterno querer que, atando con fuerza raptante todo el interior del hombre, aún la más íntima fibra, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. Y en el volumen 19, ya es el último que vamos a leer, capítulo 42, todo lo que hacía nuestro Señor en virtud del querer divino investía a toda la creación. Jesús se encarnó no solo para redimir al hombre, sino para restituirle la divina voluntad. Y esto, ¿cómo tenemos que entenderlo? Jesús se encarnó no solo para redimir al hombre, o sea, no solo para salvarlo, es lo mínimo. Lo más importante fue restituirnos la posesión de la voluntad de Dios. Y esta es la meta última del católico. Y por eso Dios, al que está dispuesto, lo va haciendo, camina más arriba. Está bien, tú no naciste para ser buen católico, tú naciste para ser santo y con mi misma santidad. Ser perfecto como mi Padre es perfecto. Esa es la meta. No contentarnos con lo mínimo. Dice, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina y por eso se requirió mi humanidad unida al Verbo eterno, la cual debía sacrificar en todo y para todo la voluntad humana de mi humanidad. Lo mismo que vivió Jesús, lo mismo vivió María. Tomaron una voluntad humana para mantenerla sacrificada en todo a esa voluntad divina, para recuperar esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. Esa es la herencia de Jesús. De modo que mi humanidad no dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud esta voluntad suprema. Perdiéndola se malograron todos los bienes, su felicidad, su dominio, su santidad. Se malogró todo. Si yo hubiese venido a la tierra para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena, para ponerlo a salvo. Pero como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad perdida, esta divina voluntad quiso descender a todas mis penas, a mis lágrimas, a mis suspiros y gemidos, a todo lo que yo hacía y sufría, para reconquistar de nuevo en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino entre las criaturas. Cuando yo pequeñito lloraba, daba bajidos, gemía, mi voluntad divina imbuía de mis lágrimas, de mis gemidos y de mis suspiros a toda la creación. Y así las estrellas, el sol, el cielo, el mar, la pequeña flor, todos lloraban
daban vagidos y suspiraban, porque la voluntad divina que estaba en mí era la misma que reinaba en toda la creación. Y como cosa connatural, las estrellas lloraban, el cielo gemía, el sol daba vagidos, el mar suspiraba. Y es tan bello porque cuando el alma entra a poseer esa voluntad de Dios, se da esa unidad, porque la voluntad de Dios es la que produce esta brisa y es la que está en todo. Entonces, cuando el alma posee esa voluntad de Dios, se establece esa unidad porque es la misma voluntad, la que está aquí, la que está allí, la que está allá, ¿no? Entonces, sus actos son uno solo. Entonces, si la voluntad de Dios llora en mí, llora, y como ella está en todo, pues todo llora con ella, porque es ella la que llora en ese acto único y eterno. ¿Sí? Sí, vamos como comprendiendo un poquito esta unidad. Y cuando eso se ve en todos, cuando Dios sea todo en todos, sea todo en ti, todo en ti, todo en ti, todo en mí, imaginémonos pues, el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque si es la misma voluntad que reina en todos, no habrá discusiones, porque será el mismo deseo, porque un único deseo, el de Dios. En nosotros habrá un único afecto, el de Dios. Habrá una única alegría, la de Dios. Entonces será Dios todo en todos. Por eso la creación entera gime y espera con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para restablecer esa unidad perdida, que es lo que va a hacer el cielo en la tierra. De ahí que el gran anhelo nuestro debe ser que llegue ese reino y que se vaya estableciendo en todos nosotros, que no le pongamos resistencia al reinado de esa voluntad de Dios, que no es otra cosa que la vivencia plena de este misterio de la encarnación del Verbo. Les recomiendo retomar en su casa estos numerales, releerlos y meditarlos para que podamos darle cabida a esta luz. Pongamos pues todo esto en manos de la Madre, que ella se encargue de penetrarlo y abonarlo, quitar de nuestro terreno todo aquello que vaya a interferir el crecimiento de esta semilla de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.